bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, NTN 24, el canal de las Américas, y de este programa de opinión, de análisis, de debate, de conversación para entender lo que sucede en la región y en el resto del mundo. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia y la noticia. Miren ustedes, el presidente de Estados Unidos confirmó los ofrecimientos del régimen de Venezuela en medio de esa fuerte escalada de presión militar en el sur del Mar Caribe. El mandatario dijo que Nicolás Maduro le ha ofrecido de todo. Esto es lo que acaba de decir Trump. Lo ha ofrecido todo, lo ha ofrecido todo. Tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos. Gracias a todos. Gracias a todos. No quiere meterse con Estados Unidos, dice Trump. Punto clave de esta noticia es recordar que hace una semana el New York Times reveló que funcionarios venezolanos le habían ofertado a la administración Trump una participación dominante en diferentes áreas, sectores, petróleo, riquezas minerales, entre ellas el oro. Y según la información, la dictadura le propuso a Washington, entre otras cosas, abrir todos los proyectos petrolíferos y auríferos existentes y futuros a empresas de Estados Unidos. The New York Times. Conceder contratos preferenciales a empresas estadounidenses, invertir el flujo de exportaciones de petróleo venezolano de China a Estados Unidos y reducir drásticamente los contratos energéticos y mineros de sus países con empresas chinas, iraníes y rusas. Punto clave de esta noticia, la confirmación por parte del presidente Trump de todos estos ofrecimientos, que llega después de una declaración de Maduro en las que calificó de golpe de Estado los intentos que, según él, tiene la CIA para atacar en Venezuela. Él dice que la CIA va a atacar en Venezuela, eso dice el dictador. El mismo discurso, ese mismo dictador venezolano pidió al mandatario republicano que lo escuchara, incluso trató de decírselo en inglés. Decirle al pueblo de Estados Unidos: no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. Not war. Just peace. Not war. Se diría así. ¿Quién habla inglés aquí? Tú, Daniela. ¿Está bien así? No war, just peace on the people of the United States. Please. Please, please, please. ¿Cómo que se dice, oigan? Listen to me. Not war, just peace, the people United States. De parte de the People Bolivarian Republic. Que es imposible no reírse. Lo que pasa es que, como detrás de todo esto hay tanta tragedia, hay una tragedia democrática, hay una tragedia humanitaria, hay una tragedia de vida en Venezuela, pues esto tan payaso resulta triplemente trágico. Cabe recordar que el diario Miami Herald había también revelado que la vicepresidenta de esta dictadura, Delcy Rodríguez, también su hermano Jorge Rodríguez, el presidente de esa asamblea madurista, la asamblea ilegítima, según la comunidad internacional, ellos habrían buscado persuadir a Estados Unidos con la propuesta de una supuesta transición pacífica del poder que descartaría a Nicolás Maduro. Por su parte, la agencia AP este viernes reveló todavía aún más detalles. Un exfuncionario del gobierno Trump, que habló bajo anonimato, aseguró que el plan consistía en que Nicolás Maduro renunciaría al poder en 3 años, entregándole la autoridad a Delcy, quien completaría el actual periodo de 6 años hasta enero de 2031. Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro aparecieron uno al lado del otro en televisión estatal, ella tildando de mentirosos a los medios de comunicación y él diciéndoles imbéciles. Que ningún imperio piensa que puede con nuestro pueblo, que ningún imperio decadente, porque lo que son es unos decadentes, morales, inmorales, no tienen ética. Las propuestas, canalizadas a través de intermediarios en Qatar, buscaron persuadir a sectores del gobierno estadounidense de que un madurismo sin Maduro podría permitir una transición pacífica en Venezuela, preservando la estabilidad política sin desmantelar el aparato gobernante. Según las fuentes, mediadores cataríes presentaron a Estados Unidos 2 propuestas formales este año, una en abril y otra en septiembre. Ambas descubrieron posibles mecanismos de gobierno sin Maduro en el poder.
En esos escenarios, Delcy Rodríguez serviría como figura de continuidad institucional, mientras que el general retirado Miguel Rodríguez Torres, actualmente en el exilio y sin parentesco con los hermanos Rodríguez, encabezaría un gobierno de transición. La propuesta, que fue rechazada por la Casa Blanca, exige que Maduro renuncie al poder en 3 años y entregue la autoridad a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien completaría el actual mandato de 6 años de Maduro, que se extiende hasta enero de 2031. Según el funcionario que informó sobre el plan, pero no estaba autorizado a comentar públicamente sobre el asunto y habló bajo condición de anonimato. Rodríguez no se postularía a la reelección bajo este plan, dijo el funcionario, y agregó que la Casa Blanca había rechazado la propuesta porque sigue cuestionando la legitimidad del gobierno de Maduro y lo acusa de supervisar un estado narcoterrorista. Bueno, según todas estas informaciones, a la Casa Blanca solamente le funciona si Nicolás Maduro se va. Y obviamente toda esta presión en el Caribe, que aunque la han presentado permanentemente como acciones o rutinarias o unas acciones encaminadas a combatir las organizaciones que consideran narcoterroristas, es decir, narcotraficantes ahí en el Caribe, no tienen nada que ver con una posible o invasión o salida del poder de Nicolás Maduro. Pero pues obviamente esta presión, según todos los analistas, está precisamente haciendo parte de esa estrategia para que Nicolás Maduro se vaya. Estuvimos hablando el día de ayer con la Premio Nobel de Paz María Corina Machado desde su clandestinidad, y una de las frases más impactantes de la Nobel de Paz fue la siguiente: para que haya paz se necesita libertad, pero en épocas de tiranía se necesita fuerza para lograr esa libertad. Escuchen ustedes. En Venezuela nosotros no queremos una supuesta paz que es esclavitud, la paz criminal, no. Para mí, la paz real, la única paz, solo es posible si hay libertad. Y para que exista libertad, tiene que haber fuerza cuando enfrentas una tiranía criminal. Y los venezolanos no nos dejamos hoy ni manipular ni engañar por lo que para algunos puede parecer políticamente correcto. Nosotros nos aferramos a la verdad y por eso hemos llegado hasta aquí. Así que la verdad es que frente a Maduro y a estos criminales que están asesinando venezolanos, hay que demostrarles que tenemos fuerza moral, tenemos fuerza espiritual y tenemos fuerza física. Mira, quien le declaró la guerra a los venezolanos fue Nicolás Maduro. Nosotros no queríamos guerra. Maduro nos declaró la guerra. Maduro le declaró la guerra a los países democráticos de la región con sus estructuras criminales. Terrorismo de Estado hacia adentro, narcoterrorismo hacia afuera. Lo que está ocurriendo es responsabilidad de Maduro. Y en este momento está en sus manos resolver esto de una manera ordenada y pacífica e inmediata. Alexis Torres es exsecretario del Departamento de Seguridad de Puerto Rico y es director de Operaciones Internacionales del Hemisferio Occidental en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Le quiero dar la bienvenida y quiero comenzar por esa frase que dice María Corina Machado. Queremos una paz verdadera, no la paz que encubre a los criminales. Una paz verdadera para que haya libertad, pero para que haya libertad en época de tiranía se necesita la fuerza. Dice María Corina Machado, Premio Nobel de Paz, tenemos fuerza moral, espiritual y fuerza física. ¿Usted cómo podría explicar con toda su experiencia esa fuerza física, esa fuerza necesaria para que haya libertad en Venezuela? ¿Cómo se concatena con toda esta presión militar de los Estados Unidos en la que Puerto Rico pues está jugando un papel crucial? Bienvenido, Alexis Torres. Buenas noches, Claudia. Saludos. Tengo que mencionar que estoy alineado con lo que menciona María Corina Machado. Definitivamente, si lo miramos del punto de perspectiva donde realmente la guerra, quien la ha declarado es Maduro, con un régimen que no ha sido reconocido, sino que la guerra ha sido con el mundo entero. Tenemos que mirar si internamente como país en Venezuela miramos exterior, lo que hablamos de las diferentes personas que han muerto por sobredosis, por esa droga que contrabandea y lidera
el régimen de Maduro, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Así que definitivamente lo que menciona María Corina Machado tiene toda la razón. Tenemos que unirnos no solo a nivel de Venezuela, sino que a nivel de todos los países para lograr la liberación y la democracia en el país venezolano. Puerto Rico va a continuar siendo parte de esos planes estratégicos del presidente Trump, el comandante en jefe, quien ha dicho ya basta. Ha asignado los recursos necesarios en el Caribe y como hemos visto, las embarcaciones que vienen con contrabando, pues definitivamente han pasado a otro extremo y donde miramos que esas operaciones estratégicas van a continuar, como hemos visto recientemente. En Puerto Rico han llegado recursos adicionales, mayormente al sur, donde es un área cercana al Campamento Santiago, que es un área militar de lo que es la Guardia Nacional de Puerto Rico, y refleja el compromiso de lo que estamos viviendo actualmente en referencia a esos planes estratégicos para no solo detener el narcotráfico, las organizaciones transnacionales que utilizan a Puerto Rico, pero el mensaje es concreto, es sencillo y es directamente al señor Maduro: retírese por la paz de su país. Y Alexis, y en ese sentido, Puerto Rico está cumpliendo un papel fundamental. ¿Cuál es ese papel tan fundamental? ¿Cómo lo podría usted describir en esa presión de la fuerza que en este momento se hace tan necesaria? Bueno, básicamente es la localización estratégica, donde no solo somos un territorio americano, tenemos diferentes fuerzas militares dentro de lo que es la isla de Puerto Rico, pero mayormente la capacidad de poder proveerle ese apoyo a cada una de las ramas militares que van a estar siendo parte de lo que es el destino del final del régimen de Maduro y la continuidad de las operaciones bajo esa orden ejecutiva, específicamente en el Caribe. Antonio de la Cruz es columnista, analista político, director del grupo de expertos y centro de pensamiento Inter-American Trends. Antonio de la Cruz, bienvenido. Queremos una paz verdadera, dice la Premio Nobel. Para que haya paz verdadera tiene que haber libertad y en tiempos de tiranía se necesita la fuerza. ¿Qué opina usted de esa frase que de verdad ha sido de las más destacadas de esta entrevista de las últimas horas con ella? Bienvenido. Totalmente. Además está alineada con lo que el presidente Trump sostiene, que la seguridad se alcanza a través de la fuerza. O sea, para haber seguridad, para tener paz, se hace a través de la fuerza. Y ese es un elemento clave dentro de lo que hoy considera la administración Trump. ¿Qué pasó con la administración Trump? La administración Trump logró, después de haber tenido la administración anterior lo que llamó una recalibración, ¿verdad? Que fue hacerle concesiones en un juego colaborativo con el cartel de los soles o con el régimen de Maduro. La administración Trump II lo que dijo, reclasificó esto y dijo: esta es una organización terrorista global y por lo tanto es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y del hemisferio, y como tal va a ser atacada, va a ser actuada como objetivo militar. Y eso es lo que le permite hoy tener todo lo que estamos viendo en el Caribe Sur y cómo viene evolucionando la presión para alcanzar precisamente eliminar el cartel de los soles. Y allí hoy lo vimos también, ¿verdad? Con el embajador ante la ONU que dijo que es la autodefensa, porque cuando lo clasificas terrorista, el país, el Estado, tiene la autoridad y la autonomía para defenderse. Y esto es muy importante porque esto realmente es lo que tiene Maduro hoy en una situación donde va a incurrir, si no toma las decisiones. Hasta ahora le han dado dos oportunidades, la de presentarse ante el Tribunal Sur o presentarlo ante el Tribunal Sur de Nueva York por narco, o como terrorista tendría una salida de neutralización como ocurrió con Osama Bin Laden o como ocurrió con el general iraní Soleimani.
Ahora retomemos todos los ofrecimientos, oro, petróleo, que vengan todas las empresas americanas a explotar el petróleo, la explotación aurífera de hoy y del futuro, que Delcy reemplace a Maduro y continúe en el periodo hasta el 31. Todo este tipo digamos, de ofrecimientos que por lo general han terminado siendo parte de esa estrategia de manipulación permanente del régimen, de negociar, de acercarse, de ofrecer, de obtener licencias, de ofrecer recursos naturales. Trump dice, hombre, Maduro no quiere meterse con Estados Unidos. Y les niegan estas ofertas. ¿Por qué la Casa Blanca, bajo la administración Trump, no acepta este tipo de ofertas y este tipo de negociaciones? Secretario del Departamento de Seguridad de Puerto Rico, Alexis Torres. Pues mira, pienso que definitivamente el mensaje ha sido claro de Trump. No hay negociación, sencillamente tienes que retirarte. Hay unas acusaciones, como menciona el compañero, a nivel de los Estados Unidos, diferentes cortes de agencias federales que tienen la evidencia necesaria para probar, más allá de dudas razonables, en una corte lo que el cartel de los soles, lo que el régimen de Maduro estaba llevando a cabo. Y tienes que ponerlo también del punto de partida, donde si hablamos de Bin Laden, como Estados Unidos era una persona la más buscada, por decirlo políticamente correcto, donde se ofrecían $25 millones por recompensa por él. Si miras, Maduro se duplicó la cantidad de recompensa. Así que el mensaje ha sido claro definitivamente del presidente Trump. No hay ningún espacio para negociar, sencillamente tiene que entregarse. Y por la paz del pueblo venezolano es la mejor oferta. Hemos visto cómo Maduro ha cambiado, sube de tonalidad, baja de tonalidad. En un momento dado habla de que tiene unas operaciones, unas estrategias dentro de la combinación de la policía, la milicia, todos los componentes. Cuando vemos las personas que están siendo parte de esos adiestramientos, cómo él proyecta, tenemos que tomar todo eso en consideración para poder mirar la totalidad de las circunstancias, pero al final del día no hay manera con el despliegue, con lo que ha hecho el presidente, la cantidad de recursos. Creo que él debe entender el mensaje que ya su tiempo acabó. Hablaba usted de Osama Bin Laden y cómo fue ese operativo y cómo se justificó esos operativos ahora en comparación con Maduro. Vamos a ver, porque en las últimas horas toda la noticia que tiene que ver con los helicópteros MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk, que sobrevolaron aguas abiertas cerca de plataformas petroleras y gasíferas frente a Trinidad y Tobago, y según análisis visuales que fueron publicados por el Washington Post, estas aeronaves pues han estado ahí. Las aeronaves estarían operadas por el Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales número 160, que es esa histórica unidad de élite que llevó a cabo esa eliminación del terrorista Osama Bin Laden en Pakistán en mayo del 2011. The Washington Post. La Unidad de Aviación de Operaciones Especiales de Élite del Ejército estadounidense parece haber volado en aguas del Caribe a menos de 90 millas de la costa de Venezuela en los últimos días. La unidad vuela misiones para comandos como Navy SEALs, Green Berets, Delta Force. Ha ganado renombre por emprender operaciones complejas y peligrosas como la incursión para matar a Osama Bin Laden en Pakistán. Sí, y para entenderlo, la noticia de estos sobrevuelos de los MH-6 Little Bird, los MH-60 Black Hawk, que vemos las características de los aparatos. Vamos a comenzar con el Black Hawk, que es un helicóptero multimisión. Miren ustedes, un helicóptero multimisión considerado uno de los más versátiles dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Desde su primer vuelo en 1974 se convirtió en una herramienta esencial para el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Costera, con capacidad para volar a más de 300 kilómetros por hora y operar hasta durante 3 horas y media sin reabastecimiento. Este helicóptero puede transportar hasta 11 soldados o 4 toneladas de carga externa, diseñado para responder en condiciones extremas, desde temperaturas bajo cero hasta climas desérticos. Y ahora veamos el MH-60. Incorpora tecnología avanzada de navegación, comunicación
y armamento, los Black Hawk, lo que le permite cumplir misiones que van desde operaciones especiales y rescates hasta ataques de precisión y transporte táctico. Muy bien, vamos a hablar sobre esto. Sobre este punto en concreto, para eso está con nosotros Mark Cancian, él es coronel retirado de la Marina de Estados Unidos. Le damos la bienvenida al programa La Noche y queremos preguntarle por el significado de tener estos aparatos y este grupo de operaciones especiales ahí en el Mar Caribe, si realmente son los que coinciden con esa operación histórica que dio con la captura de Osama Bin Laden. Bienvenido. Bueno, es parte del mismo equipo de fuerzas especiales. Este grupo no fue exactamente el que mató a Bin Laden, pero ellos eran parte de las fuerzas especiales. Estos helicópteros parece que están operando cerca a aguas venezolanas. Los Estados Unidos los dejó en una zona de vigilancia cerca de la costa, donde están buscando e identificando potenciales objetivos que llevan droga y atacándolos. Los hemos visto volar en Trinidad y Tobago, probablemente operando desde su nave nodriza, Ocean Trader. Simplemente también desde algunos aeropuertos, también en algunos aeródromos en Trinidad y Tobago. Es difícil de decir, la gente ha estado muy silenciosa al respecto. Sobre este punto, y lo vemos aquí en la pantalla, es importante que recuerden que esta aeronave, mírenla, la Sikorsky UH-60 Black Hawk, utilizada por Estados Unidos el 2 de mayo de 2011 en la quirúrgica operación que dio de baja precisamente a Osama Bin Laden en Pakistán para eliminar al terrorista responsable de los ataques del 11 de septiembre. Las fuerzas modificaron 3 Black Hawk con tecnología stealth, tecnología furtiva que le permitió reducir el ruido de las aeronaves para acercarse muy silenciosamente, sigilosamente sobre el objetivo, eludir los radares a quienes lo custodiaban. Uno de los helicópteros de la denominada Operación Lanza de Neptuno se estrelló en esa aproximación, por lo que la fuerza élite a cargo debió destruirlo para salvaguardar la tecnología que hasta ese momento era, pues obviamente, un secreto en la modificación de los Black Hawk. Esto para recordar la historia. Ahora, cuando venimos a esta operación en el Caribe, coronel en retiro de la Marina de Estados Unidos, Mark Cancian, ¿son necesarios para esos operativos antinarcóticos o esto hace sospechar, según su experiencia, de que van por algo diferente? Como por ejemplo, un terrorista o un narcoterrorista específico. Bueno, los Estados Unidos han asignado los carteles como narcoterroristas, es decir, que ellos no ven una distinción. En este momento creo que están haciendo labores de vigilancia para buscar, por ejemplo, algunas lanchas que llevan droga. También hay otras aeronaves involucradas. P-6 Poseidón también están haciendo labores de vigilancia o están haciendo ataques directos. Es poco probable que logren que lleven a cabo operaciones en la Venezuela misma. No es imposible, pero hay 2 razones. Una de ellas es que el rango es limitado de las aeronaves, pero por ejemplo, por la razón que acabamos de escuchar acerca de Bin Laden, a veces se estrellan. Y si los estadounidenses fuesen muertos o capturados, o si un helicóptero fuese capturado, sería extremadamente embarazoso. Así que creo que es poco probable que la administración ponga botas en el terreno. Ahora veamos cómo es y qué capacidad tiene un MH-6, el Little Bird. Es un helicóptero ligero de ataque y observación diseñado especialmente para operaciones de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. Su pequeño tamaño y gran maniobrabilidad lo hacen ideal para misiones en entornos urbanos o de difícil acceso, donde se requiere velocidad, precisión, discreción. Puede alcanzar una velocidad máxima de 282 kilómetros por hora, transportar hasta 4 operadores o 1 tonelada de carga y mantenerse en vuelo por más de 2 horas sin reabastecerse. Armado con ametralladoras, cohetes y misiles Hellfire, el Little Bird, apodado Killer Egg por su forma como compacta, parecía un huevito, y su eficacia en combate ha sido clave en operaciones encubiertas, rescates y misiones de alto riesgo. Santiago García, consultorio experto en seguridad, amplió toda esta información de estas poderosas aeronaves. Miren ustedes. El helicóptero
MH-60 es una variante del Black Hawk. Es una variante que utiliza la Armada de los Estados Unidos, pero es una variante naval del Black Hawk. Básicamente ese es el MH-60. Este helicóptero es un helicóptero multimisión, por eso su denominación MH. Es un helicóptero polivalente que se puede utilizar para diferentes tipos de misiones. Básicamente una misión que puede realizar es un helicóptero muy interesante porque es un helicóptero que puede llevar no solamente suministros y digamos equipos que necesitan las fuerzas especiales, sino que también puede ser equipado con sistemas como por ejemplo intervención de comunicaciones, supresión de comunicaciones. Puede tener equipos que por ejemplo eliminen las señales de telefonía celular. Puede también llevar equipos para dañar o digamos inhibir la señal de algunos radares. Entonces es un helicóptero muy interesante, pero básicamente es un helicóptero de apoyo para llevar equipos que necesiten las fuerzas especiales. Mientras que el otro helicóptero, que es el MH-6, que es un pequeño helicóptero muy famoso que lleva muchos años en servicio en las fuerzas militares de Estados Unidos, es un pequeño helicóptero muy liviano y muy rápido. Es un helicóptero que puede llevar 4 soldados de fuerzas especiales ubicados en bancas laterales del helicóptero, y en esas bancas van sentados 2 soldados a cada lado, 2 tropas de fuerzas especiales, obviamente sujetos al helicóptero por unos arneses especiales también, por seguridad, y es un helicóptero tremendamente veloz. Este helicóptero, llamado el Pajarito porque es muy pequeñito y muy rápido, es un helicóptero maravilloso porque es un helicóptero que le permite entrar en sitios donde un Black Hawk no podría entrar, ni por velocidad ni por tamaño. Entonces, este pequeño helicóptero, que lo pintan de negro para operaciones nocturnas también, que tiene capacidad de visión nocturna, los pilotos llevan todo el equipo de visión nocturna, entonces puede entrar en sitios muy difíciles, muy peligrosos, dejar a los soldados, dejar a las tropas de fuerzas especiales y extraerlos de manera rapidísima y muy efectiva. Coronel Mark Cancian, desde el punto de vista de Nicolás Maduro, también con su experiencia, ¿usted qué se imagina? Es decir, Nicolás Maduro es considerado narcoterrorista, uno de los principales enemigos de Estados Unidos en este momento, que tiene una recompensa de $50 millones en su cabeza. Este despliegue no solamente de la naval, sino de estas fuerzas especiales o los helicópteros que los transportan, ¿qué mensaje estará recibiendo Nicolás Maduro? Bueno, uno de los mensajes es intimidación. Las acciones fueron apuntadas a los envíos de droga. Han destruido 6 embarcaciones. Algunas de estas acciones fueron... Lo ideal es que hubiesen puesto a Maduro nervioso y llevarlo a la razón, y son más apuntadas al régimen de Maduro. Hemos visto B-52 volando cerca de la costa. También hemos visto este asunto de la CIA, el cual realmente es secreto. No sabemos qué es, pero el New York Times dice que es una operación apuntada al régimen de Maduro, no a los carteles. Claro, y ese es el mensaje clarísimo. Quiero agradecerle muchísimo, coronel retirado de la Marina de Estados Unidos, Mark Cancian, por habernos acompañado hoy en el programa La Noche. Y bueno, desde su experiencia interesante, muy interesante saber todos estos aparatos militares, qué mensaje mandan. Muy amable. Gracias por invitarme. Vamos a comerciales, pero los dejo con esta otra navecita, el MV Ocean Trader, que sería un componente esencial también para la operación de las aeronaves que acabamos de ver. Es un buque comercial reconfigurado en una base flotante también sigilosa de operaciones especiales. La embarcación sería la misma que fue captada por imágenes satelitales el 25 de septiembre, atracada en Santa Cruz, en el archipiélago de las Islas Vírgenes. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas.
En las últimas horas, cuando conversamos con la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, hablábamos sobre el futuro de Maduro. Se tiene que ir con o sin negociación, es lo que dijo. Finalmente, esto está ocurriendo. Lo que tenía que pasar. Como ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio, es una coalición internacional donde participan países del Caribe, de América Latina, de Europa. Y nosotros lo que le pedimos a los demás países que se sumen a esta coalición para que Maduro finalmente entienda, y toda esta estructura criminal, que el tiempo se acabó y que por su propio bien debe aceptar los términos de esta negociación. Yo sé que son momentos muy oscuros, que mucha gente puede sentir, ¿sabes? El miedo, la incertidumbre, pero yo lo que quiero es darles una certeza. Y es que efectivamente esto no tiene vuelta atrás, que se han alineado todos los vectores, que el mundo entiende que la resolución del conflicto en Venezuela es absolutamente prioritario y que el régimen finalmente no tiene otra opción que irse con o sin negociación, pero se van pronto. Con o sin negociación se va pronto Antonio de la Cruz. Claro, Estados Unidos no le acepta nada de estos ofrecimientos de los que hemos hablado. La expectativa es muy alta y cuando las expectativas son muy altas, el riesgo de decepción también sube, se empieza a volver alto. Cuando dice Maduro se va con o sin negociación, y esto va a ser pronto, está todo el despliegue en el Caribe, está toda la voluntad política de presión por parte de la administración Trump. Obviamente la gran pregunta es, ¿cuándo? Porque para capturar a Osama Bin Laden, ¿cuántos años? Darlo de baja, para aniquilarlo, ¿cuántos años pasaron? Entonces, frente a esa expectativa, ¿qué decirle a los venezolanos y a quienes estamos aspirando a esa democracia en Venezuela desde hace décadas? Sí, ¿qué pasa? Con las operaciones de los helicópteros que se conversó en el segmento anterior, es importante recordar que la operación con Bin Laden fue una operación encubierta, que fue lo que ha autorizado el presidente Trump a la CIA. O sea, tenemos entonces en Venezuela ya operaciones encubiertas, por supuesto, donde están actuando para determinar precisamente los objetivos que están señalados como pertenecientes a la organización del Cartel de los Soles, que es una organización terrorista global. ¿Y qué pasa con esto? A Maduro lo están llevando a un momento determinado en que nadie lo va a querer porque es tóxico. A Maduro no lo va a salvar ni Petro, ni Lula, ni Zapatero, ni Castro, porque una cosa es abrazarlo en cumbre y otra muy distinta es darle un asilo a un terrorista global. El problema es que se convirtió en un terrorista global con una recompensa internacional. Y entonces, ¿qué pasa? Que, y aquí viene lo que ocurre, Petro no lo va a recibir porque ya tiene bastantes problemas y escándalos internos. Lula no va a meter a un terrorista en plano alto. Zapatero, sí, lo puede visitar, pero no lo adopta. Cuba, le oímos las declaraciones al viceministro en la reunión de la ONU, lo exprimió, pero ahora lo esconde debajo de la alfombra. Entonces, ¿qué pasa? Que Maduro, ¿verdad?, no va a caer por una batalla, no va a haber boots on the ground, como se dijo anteriormente. Va a caer por abandono, porque como dije, se ha vuelto radioactivo. Nadie lo quiere cerca, ni como aliado, ni como enemigo, ni como vecino. Entonces, es allí donde yo creo que está totalmente colocado toda la presión que hay en el Caribe, porque en el Caribe lo que estamos viendo, lo que se está enseñando en el Caribe no es solamente una operación antidroga, que sí es cierto, pero es la primera demostración de la nueva doctrina del Departamento de Guerra, que es una guerra quirúrgica sin la autorización del mundo, porque son terroristas. Entonces, nada de resoluciones de la ONU, nada de coaliciones voluntarios, nada de reconstrucción esponsoral. El mensaje es otro. Si eres una amenaza híbrida que es narcoterrorista, no vas a ser sancionado, serás eliminado. Y eso es lo importante que estamos viendo hoy, porque, como lo señalaste, a Bin Laden le tomó una década en búsqueda, porque se escondía en las montañas de Afganistán y después en Pakistán tenía el apoyo del gobierno pakistaní. Pero a Saddam Hussein le dieron un ultimátum, a Gaddafi le dieron discurso,
¿verdad? Y a Maduro lo que le están diciendo es esto: no está en una guerra declarada, esta es una cacería autorizada. Y precisamente ese despliegue de 8 buques de guerra, entre ellos los 3 destructores, varios aviones de vigilancia, un submarino de ataque ahí en el sur del Mar Caribe, las fuerzas de Estados Unidos desplegadas también en Puerto Rico, al menos son, según las informaciones que tenemos, 10 aviones de combate F-35 de la Marina de Estados Unidos. En las últimas horas desembarcaron 300 nuevos marines de 10.000 militares desplegados en el sur del Caribe. Según el New York Times, la mayoría está en Puerto Rico. Integrantes de la Unidad 22 Expedicionaria de Infantería estarían participando en entrenamientos diseñados, según esa información oficial que retoman los medios, para mejorar la preparación y capacidades del grupo, a la vez reforzar el vínculo con la Guardia Nacional de Puerto Rico, utilizando la antigua estación naval de Roosevelt Roads en el municipio de Ceiba para operaciones militares aéreas. Y sobre eso, Alexis Torres, exsecretario de Departamento de Seguridad de Puerto Rico, ese papel tan crucial de Puerto Rico ahí en el Caribe, ¿por qué? ¿Cómo nos lo puede explicar frente a esa narcotiranía de Maduro? Pues mira, fíjate, pienso que tiene que ver mucho en el aspecto de lo que también Puerto Rico ha sido utilizado como puente de transbordo de múltiples toneladas de cocaína que mayormente van a la costa este de los Estados Unidos. Definitivamente tenemos que tomar el punto de partida también de que nosotros como territorio americano tenemos las facilidades. Mencionaste la base naval en Ceiba, adicional el campamento Santiago, que es en el municipio de Salinas, donde históricamente se llevan a cabo anuales de capacitación y de práctica tanto de la milicia a nivel de la Guardia Nacional, pero también a nivel del servicio activo. Y tenemos la base Raimi, que es en Aguadilla, con capacidad también, donde hay unos diferentes recursos adicionales que están unidos a estas operaciones que se están llevando a cabo. Concuerdo completamente con Alejandro en el aspecto de que una vez se transfiere lo que es el título 10 al título 50, pues prácticamente es cómo se asocia al terrorismo el régimen de Maduro para poder entrar en esa cacería, para poder sacar ese régimen del país de Venezuela. ¿Y cuánto cree que eso se va a tomar? Es decir, esto ha generado una expectativa gigantesca, insisto, y bueno, parece que todo este despliegue no va a ser solamente para unas lanchas. Efectivamente, es importante controlar el paso de toda esa droga, pero la expectativa frente a la salida de Maduro, ¿cómo se puede contar en tiempo? Pues mira, yo pienso que mencionamos a Bin Laden y como mencionó también Alejandro, él se escondía y tomó un tiempo trabajando la inteligencia, logrando desarrollarla, donde finalmente se logra encontrar con certeza y se lleva a cabo ese plan. A nivel de Maduro, pienso la manera que se está haciendo estratégica no quiere decir que no se sepa, no quiere decir que el comandante en jefe pueda determinar hoy voy y lo busco. Simplemente pienso que el mensaje es: mira las capacidades, mira los recursos, mira los equipos. Vamos a buscar. Si muy bien Maduro hoy pide una paz, pienso que el mensaje viene del otro lado. Yo te estoy buscando una paz, te estoy demostrando mi poderío militar, los recursos que tengo. Entrégate, ven a la corte. Si tú entiendes, como dices, que esos cargos no son reales, pues vamos a la corte, te enfrentas y vemos la evidencia y de ahí partimos. Pero tengo que decir que independientemente no podemos decir o determinar que en un día o en una semana se va a llevar a cabo ese plan operacional. Tengo que decir que al final del día no nos vamos a salir del área hasta que ese régimen termine. Eso es bien importante. Ahí se van a mantener hasta que el régimen termine. O sea, eso sí está claro y dentro de esa nueva doctrina que nos contaba Antonio de la Cruz. Sí, nosotros si lo queremos ver como una película, esto es una película tipo Hollywood con final feliz. O sea, porque todo lo que está colocado en el terreno es para lograr esto. Es básicamente porque cuando uno lo ve en esta perspectiva, el presidente Trump ha resuelto 8 conflictos en los que Estados Unidos no participa, es indirecto. Y el único conflicto que tiene interno es precisamente
con el narcoterrorismo, porque causa 100.000 muertos de estadounidenses anuales, según cifras del propio presidente. Cuando recordamos lo que causaron la Segunda Guerra Mundial en todo su tiempo, fueron 50.000. Y lo que causó los ataques a las Torres Gemelas por Osama Bin Laden fueron 3.000. O sea, el único conflicto en el que el presidente Trump tiene dentro de su propia frontera es precisamente los carteles. Por eso él ha denominado a los carteles organizaciones terroristas globales, porque en el cartel de los soles es uno de ellos y van a seguir con los otros. Entonces aquí lo importante es, por eso digo que hay un final feliz, porque al terminar esta película, si lo vemos como una película, nosotros vamos a tener una Venezuela donde va a estar la libertad, la democracia, y va a ser presidente Mundo González Urrutia, que es el que ganó la elección el año pasado. Entonces yo creo que cuando hablan que la CIA está dando un golpe, el que dio el golpe fue Maduro, porque no respetó la soberanía nacional, entonces la soberanía popular. Entonces yo creo que estamos en un momento donde lamentablemente se atravesó Ucrania y ahora el presidente Trump tiene la atención que la próxima semana se reúne con Putin. Ok, pero una vez que él resuelva eso, él se va a abocar 100% a la solución en Venezuela. No, y él está resolviendo Gaza, Ucrania y al mismo tiempo desplegando en el Caribe. Incluso los analistas nos han dicho que Estados Unidos tiene esa capacidad militar de tener hasta 7 guerras abiertas al mismo tiempo. Este despliegue del Caribe obviamente no es una guerra. Entonces quiero concluir con Alexis Torres. ¿Se va a quedar este despliegue en el Caribe hasta que Maduro se vaya? ¿Tiene toda esa capacidad de aguante? Definitivamente los recursos que están van a estar permanentes y yo puedo hablar con certeza que el presidente Trump, hasta que no finalice el régimen que no ha sido reconocido de Maduro, el despliegue de las fuerzas van a estar presentes. Finalizo rápidamente, le mencioné o llamé a Antonio por Alejandro, le mencioné, es el nombre de mi hijo, pero Claudia, regresando, realmente el presidente Trump ha sido firme, le está demostrando a él los recursos que tiene y sencillamente no hay tiempo para darle atrás, y yo le garantizo a usted que el presidente Trump no va a darle ningún tipo de acuerdo, simplemente que venga a ser procesado. Pues quiero agradecerles muchísimo a los dos, no importa lo de los nombres, a todos nos pasa todo el tiempo. Alexis Torres, exsecretario del Departamento de Seguridad de Puerto Rico, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Y Antonio de la Cruz, también muchísimas gracias, columnista, analista político, director del grupo de expertos y del Centro de Pensamiento Inter-American Trends. Gracias, Antonio, nuevamente. Muchas gracias, Claudia. Nosotros vamos a hacer una pausa comerciales y cuando volvamos hablaremos del semisumergible que también fue atacado por este despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, pero tiene sobrevivientes. Los quiero dejar con una confirmación que le pedimos, obviamente, al Departamento de Guerra, al Pentágono, sobre la confirmación de los helicópteros, los Black Hawk y los Little Birds, sobre los recientes vuelos de ellos y también sobre los vuelos de los bombarderos B-52. Esta respuesta, mírenla. Departamento de Guerra de los Estados Unidos. El Mando Estratégico de los Estados Unidos, sus componentes y unidades subordinadas llevan a cabo operaciones globales de forma rutinaria en coordinación con otros mandos combatientes, servicios y agencias gubernamentales estadounidenses participantes para disuadir, detectar y, si es necesario, derrotar ataques estratégicos contra los Estados Unidos y sus aliados. Para preservar la seguridad operativa, no discutimos detalles sobre ejercicios u operaciones. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Estados Unidos atacó un buque semisumergible en desarrollo de todas esas operaciones en el Caribe. Hay sobrevivientes por primera vez desde que comenzaron los operativos hace 2 meses. 2 presuntos narcoterroristas ya quedaron en manos de las autoridades de Estados Unidos. Atacamos un submarino y
Ese fue un submarino que llevaba drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de drogas. Así que esto no fue un grupo inocente de personas. No conozco muchas personas que tengan submarinos. Y ese fue un ataque a un submarino cargado de drogas. Maduro se va con o sin negociación, dice la premio Nobel, y los expertos dicen que este despliegue militar se quedará hasta que el régimen de Maduro se vaya. Nos vemos en nuestra próxima emisión. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Hasta luego.